Amanecí con una perilla En el ¿Se ve? nombre de Jesús. No sé. aquí. Sí, Poquito. poquito. Ajá, entonces empecé a buscar videos y así. TikTok. Ajá. En la iglesia hablamos de gozo, de fe, de victoria. Pero ¿qué pasa cuando lo que sientes es tristeza, miedo o vacío? Bienvenidos a Punto de Gracia, donde no somos perfectos. Pero, No, ¿qué pasó, Camila? yo, pero, Ok. Bienvenidos a Punto de Gracia, donde no somos perfectos, pero aprenderemos a ser reales. hola, bienvenidos a su podcast de confianza, Punto de Gracia. Yo soy Lili Y y yo soy Sam. nosotros estaremos aquí anfitrionando este gran podcast. Sí, la verdad es que estamos contentos de, Sí. la verdad, de poder ya tener este primer episodio. Ha sido mucho tiempo de decir, vamos a hacer algo, vamos a abrir podcast y todo eso. Porque saben que ahorita les vamos a hablar un poquito acerca de lo que se va a tratar estos podcasts. Ay, no, está escuchando un camión retrocediendo. Esperemos que no se escuche mucho. Pero ahorita les vamos a decir. ¿Qué pasa? Y hoy donde estamos grabando, vamos a decir algo. Estamos grabando en las instalaciones de SEA, así que gracias a los Gracias sea patrocinadores. Visión Global por ser nuestro gran patrocinador Número uno, número uno. Bueno, número uno, nuestro Señor Jesús. Él es el que nos patrocina. la vida. Casi la vida. ¿Cómo? Pero antes de decirles qué es lo que vamos a hacer en este podcast, les queremos mostrar nuestros vasitos. Sí, van a hacerlo. Bueno, ahí vamos viendo, ¿eh? Vamos viendo. Vamos viendo. Igual le podemos ir cambiándolo, ¿no? Sí, podemos ir cambiando de vaso, pero son los que van a ver. Cuando haya presupuesto y algún patrocinador o alguien que quiera Alguien sembrar que una quiera, ofrenda. Sí, una ofrenda de vasos. Una ofrenda o de lo que sea. O lo que- De de vasos, micrófonos o de luces o lo que quiera. Sí, exacto. Aquí Ay, vamos. no, los cristianos siempre pidiendo dinero. Sí, van a decir puro pedir dinero. Y sí somos. No somos. No, pero precisamente de esto queremos hablar. Hay cosas que en la iglesia no se hablan o pues sí como que se caen en temitas así como no se puede así, llamarles como algo tabús. superficial. Ajá, o sea que mejor no profundizar en eso y Sí. queremos nosotros tener este punto, literalmente este punto de gracia donde sí podamos hablarlo y Profundizar en ellos. profundizar, sí, porque, bueno, algo que tienen que saber ustedes y pues a ustedes que nos van a estar viendo, yo sirvo en una iglesia, Exacto. igual Lili sirve en una iglesia, Sí, los pues dos. somos activos en lo que viene siendo, pues servir, así como somos líderes de cosas. De muchas cosas. Hacemos muchas cosas en la iglesia Más y pues a veces creemos nosotros, bueno, yo creo desde mi punto de vista de manera personal que hay muchas cosas que no se hablan, no se ignoran. No, si ustedes conocieran, bueno, yo conozco a Lili hace mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, pero sí conozco de hace un tiempo. Relativo. Y pues hay cosas que la gente como que diría, no, ya no viene a la iglesia o yo no vengo a la iglesia, porque hay muchas cosas que así no se hablan, pero que gracias a hablarlo y a pasar ese proceso, pues hoy estamos aquí nosotros, ¿no? Sí. Porque si no se hubiera hablado o si se hubiera juzgado, que es lo que normalmente la iglesia hace, que es juzgar, de señalar y decir no, entonces pues no hay un crecimiento, no se avanza, sino que uno se queda ahí estancado. Entonces, pues eso es lo que vamos a estar viendo en Punto de Gracia, más como un podcast de... Sí, más que un podcast cristiano o un podcast para venir a darles una prédica o venirles a compartir. O sea, sí les vamos a compartir de la palabra. Obviamente. Obvio, Fundamento. tenemos que estar fundamentados de la palabra de Dios, pero pues queremos ser lo más reales y lo más genuinos hacia ustedes. Sí. O sea, porque creo que la iglesia se ha encajado mucho en ser perfecta, y digo que no está mal ser perfectibles, pero nos hemos encajado tanto como cristianos en ser perfectos, en no errar, que nos consumimos hasta nosotros mismos. O sea, en el sentido de que no dejamos
ser reales a las Ser personas, vulnerables ser también. vulnerables, Y que exacto. es un tema que hoy vamos a abrir el primer episodio de lo que vamos a estar hablando, pero que sí es algo Sí, que, sí, o sea, la gente dice, preferimos no hablarlo, no abundar sobre el tema sobre cualquier situación sí, que alguien exacto. esté pasando, hablando de personas, ¿no? De vidas, de procesos, y que la gente, o la iglesia, porque sí, pues la iglesia ni modos, y es algo Y ni súper modo, real. soporte. Sí. ¿Sabes? Yo soy la iglesia, o sea, soy consciente, yo soy la iglesia, Liz es la iglesia, o sea, amamos la Sí, iglesia, amamos exacto. a Dios, amamos todo lo que tiene que ver y no estamos juzgando, no sé, a la iglesia, ¿no? Sí, Más bien yo creo que va a ser un, algo, un podcast en donde podamos nosotros hablar la realidad, ¿no? Y que no somos más santos que nadie sí, y no exacto. somos más perfectos que Sí. nadie, pero que si no fuera por ser vulnerables, o yo creo que porque cada uno vamos a ir contando un poquito de Sí, un nosotros, poco de los dos. pero si no fuera por ser vulnerables, tal vez ya no vendríamos a la iglesia, Sí, ya no estuviéramos en la iglesia si no se nos hubiera pues permitido de verdad sentirnos o pasar el proceso o hacer lo que hayamos hecho en nuestro momento y que solamente nos hubieran juzgado, pudiéramos haber no estado aquí. Entonces, eso es lo que queremos ir hablando. Entonces, pues esperemos sí. que puedan ver todos los episodios esta primera Acompáñanos, temporada. pónganlo mientras lavan, mientras hacen Sí. tareas, mientras hagan lo que hagan, pongan nuestro podcast, no necesariamente nos tienen que ver. Así que Si no nos pónganlo, vean, sí, no nos es la primera vez que es nos la estamos primera grabando. vez, ya Es mi primera vez irá, hablando. ya casi te digo, ya irá escalando el presupuesto de cómo nos veamos. Sí, pues yo creo que nos vemos bien, ¿no? Sí, ¿Ustedes qué no, opinan? usted, Pónganlo en los nuestros comentarios. mayores haters, lo dudo. Sí, o sea, pues esperemos que de verdad sí nos apoyen, escuchen un poquito lo que tenemos que darles, pues no somos Sí, muy expertos en en esto. muchos temas o en esto, ¿verdad? Pero los que le vamos a hablar son cosas que de verdad hemos pasado, que Sí, hemos cosas experimentado. reales, cosas Ujú. que nosotros, o sea, desde nuestra experiencia, porque hay muchos podcasts cristianos y escuchamos varios y muchas veces la gente comenta, es que ustedes no han pasado por tal proceso y sí, no hemos pasado por muchas cosas y tal vez nuestra vida no sea como, ay, la más víctima o, ay, qué feo que pasaste esto, pero o sea, hablamos desde nuestra experiencia, desde nuestro testimonio, desde lo que Dios ha hecho en nosotros. O O sea, incluso si eres como nuevo en la iglesia o no en la iglesia, este podcast puede ser que te sirva, sí, exacto. porque es algo que real, o sea, y que tal vez o en tu iglesia no se hable o no lo vas a escuchar, pero que no es sí, que no es algo que sea malo o que tú ya no seas tan cristiano, porque pues precisamente eso y ya pues con eso vamos Sí. eh, entrando a lo que es el podcast, pero bueno, lo que es el tema del día de hoy, pero Sí, no queremos satanizar como en, porque la iglesia es lo que ha hecho satanizar y se escucha fuerte, pero es la realidad de muchas iglesias. sí, O sea, no puedes ser vulnerable en tu propia iglesia porque eres juzgado pues, o eres marginado o eres, ¿cómo se dice? Exhibido hasta de alguna forma. y eso pasa en todas Sí, en las todas. iglesias, ¿no? No hay como excepciones. O sea, puede haber excepciones, pero realmente pasa. Quieras o no pasa, a veces desde la ignorancia o a veces simplemente por el hacer daño, ¿no? Sí, pero yo creo que el mayor ejemplo que podemos tomar es Jesús y en la vida de Jesús hay muchos momentos en donde incluso los discípulos, o sea, con Jesús fueron vulnerables y que Sí, hoy son historia ellos, ¿no? Y al poder ver las escrituras, leerlos, verlos a veces plasmados, eh, pues puedes entender de que, oye, porque a veces nosotros como iglesia no somos capaces de entender o de escuchar a alguien o ver a alguien en lo más, porque a veces tú puedes seguir estando en la iglesia y vas a pasar algún proceso, vas a pasar algún momento en tu vida en la que tal vez no, por ejemplo, si tú lo dices o algo así, pensarás que, no sé, ya no mereces estar en la iglesia o algo así, pero pues no, yo creo que Dios y Jesús cuando vino a la tierra es el mayor ejemplo, lo hizo con sus discípulos, lo hizo con la gente con el que él se rodeaba. Y los discípulos también fueron súper vulnerables. Y es eso lo que nos queremos referir. A, sí.
Al no El- tener miedo de ser vulnerable con Dios y con tu iglesia. O sea, si sí, eres pastor o líder en alguna iglesia, o sea, toma este consejo de no ser, o sea, de no satanizar las emociones o el cómo se siente la persona, a pesar de, puede ser que la persona tenga 1000 años en la iglesia y que se sienta de cierta manera, pero que por querer aparentar o por querer ser perfecto, o sea, no quiera ser vulnerable y eso le impida, pues ahora sí que romper esas cadenas o romper sí, eso que Lili está tocando sí, es un sí, punto súper en serio. Y por ejemplo, pues punto de gracia es eso, donde vamos a hablar de estas cosas que no se hablan o que la iglesia no habla o que parece raro y eso es lo que vamos a hablar. Y sí, para empezar este primer episodio, queremos hablar acerca de las emociones, de pues de las cosas que tal vez pasamos como cristianos o más bien como humanos, porque somos humanos, sí, somos somos humanos personas de hueso, de de corazón, que carne. sentimos, sí, Tenemos ojos, brazos. pero es que a veces como eres cristiano y no puedes sentirte triste Sí, o no puedes enojarte o no puedes tener ansiedad o o no puedes sentir así tristeza o estrés. estrés porque no es que eres cristiano. Sí, y eso es lo que pasa mucho en las iglesias o, por ejemplo, o Sí, no nos veamos muy lejos, mira, vamos a hablar acerca de nosotros, ¿no? Am, nosotros que estamos encargados de jóvenes, ¿no? A veces los jóvenes tienen pues el miedo de acercarte y decirte, sí, estoy pasando por un problema, ¿no? Tengo, no sé, estoy triste, tengo esto en mi vida, me siento así. Y eso hace que Lillard te estaba tocando un punto, a ver si te acuerdas, estabas tocando el punto de que a veces no se rompen las cadenas a causa de qué? sí. A causa de que nosotros como líderes o nosotros La iglesia. como, ajá, la iglesia juzgamos o tratamos de aparentar que siempre estamos bien o que somos la iglesia perfecta y eso impide que nuestros congregantes o nuestros jóvenes pues no se abran a nosotros, o sea, nosotros como liderazgo o como pues comunidad, o sea, porque al final de cuentas la iglesia es una comunidad en la que debe de haber apoyo, integridad, debe de haber solidaridad, o sea, eso es la iglesia, no es más que como una familia prácticamente, ¿no? Y no quiero tocar como el tema de que, es que la iglesia es una familia, sí, es una familia, pero igual necesitamos entender que somos una comunidad, o sea, que hay variedad de personas, variedad de gente y es importante nosotros, sobre todo tú si eres líder o pastor de alguna iglesia, tener en cuenta esto, pues que si uno cae, todos caemos. Entonces es importante que atendamos esto, ¿no? El cómo saber manejar este tipo de situaciones, este tipo de cosas que pasan, porque al final pasan, o sea, como dice Sammy, somos Van a humanos, pasar, sí. somos personas comunes que nos entregamos a Dios, que entregamos nuestra vida a Cristo y que estamos aprendiendo a ser santos, a ser personas de bien, personas que van cambiando, ¿no? Transformadas por Dios, pero seguimos siendo humanos y seguimos errando como humanos y eso no nos hace imperfectos o no nos hace como menos santos, no, sino todo lo contrario, es parte del proceso, el errar, el caer y volver a levantarte es parte del proceso. Y pues Dios es gracia, entonces como iglesia debemos de ser gracia. Pero No es que tal vez te vayas sí, de tu iglesia ya, sí, ¿no? no, 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 Hay muchas cosas que tenemos que sí. tocar, por ejemplo, Y no vayan a irse de su iglesia. Nada más porque yo lo porque dije. alguien lo dijo, No, no, una líder. no. No, es que es lo que pasa. A veces la gente sí se va de la iglesia porque no se pueden tocar ciertos temas o no entendemos a la gente, ¿no? Si tú Exacto. te pones pues en los zapatos de las personas, o no sé cómo decirlo, porque somos personas a la final, eh, pero la gente a veces dice, pues no, mejor me voy de esta iglesia porque en esta iglesia no me escuchan. Y eso es lo triste de ahora Sí, nosotros como iglesia, ¿no? Porque de la perspectiva de nosotros como líderes, pues si nosotros no somos capaces de escuchar a la gente, a las personas, a nuestros
discípulos, pues imagínate, ¿no? Ellos pues sí tienen el derecho de decir, pues me voy mejor, ¿no? Y a veces no es que se vayan a otra iglesia. Sí, ¿Sabes qué es lo que pasa cuando no somos reales? Pues la gente se puede alejar de Dios. La sí, gente no se solo aleja de de la Dios, iglesia. no solo de la iglesia, no, sino de Dios Sí, literalmente, porque la iglesia que somos nosotros no estamos dispuestos o siempre tenemos una etiqueta o una barrera para poder hablar de estos temas. Entonces, sí, eso es a lo que venimos hablando, por ejemplo, en este podcast, ¿no? Que queremos que ustedes puedan también compartir con nosotros esto, ¿no? El poder ser vulnerables, transparentes, y que eso no es pecado y que es el reales, es algo que Jesús mismo experimento. experimentó y también quiere que nosotros seamos, o sea, no necesitamos fingir o no necesitamos ser gente que no somos, o sea, si nosotros proclamamos eh, seguir a Jesús, tenemos que tratar de ser como Él todos los días de nuestra vida. Y una de esas cosas, pues, son el no ser alguien que no somos. Vi un video en TikTok ahorita de este influencer, no sé si es un tal Fredo. ¿Cuál es el tal Fredo? Sí, 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 lo ubico. Sí, sí, sí. Un tal Fredo decía que Una, dos. de que no, este clip lo vamos a subir para que vean, estás hablando de un tal Fredo. Pero este influencer estaba diciendo que no me vengas a contar la Biblia, quiero conocer a Dios a través de ti. Sí, Y por ejemplo, pues eso es a fuerte. veces eso es fuerte y si la iglesia a veces no estamos nosotros siendo lo que la Biblia dice o lo que Jesús es, ¿no? Y de eso hablamos ahorita, de ser vulnerables, de ser transparentes, de ser la iglesia. Estamos constituidos por espíritu, alma y cuerpo. Y el alma es es donde podemos nosotros sentir, donde podemos percibir todas estas emociones. Y a veces por ejemplo, acercarte a la gente de tu iglesia o a tu líder o a alguna persona de confianza y hablar de lo que estás sintiendo, pues hasta este punto, hasta hoy en día, aún en las iglesias es un tema que mejor no lo hablamos, ¿no? Sí, O mejor, el consejo más fácil de decir, pues ponte a orar, sí. ¿no? Y en vez de oye, pues vamos a hablar. Vamos a Eh, hablar, vamos a encontrar ayuda, vamos como ver opciones. eh, No opiniones, sino opciones resolutivas. sí, pues es que lo primero que tenemos que hacer es estar dispuestos nosotros a escuchar a la gente y que no sea un tema que, que nosotros digamos, no, pues estás triste, seguro hay algo o algún espíritu en ti, ¿no? Sí, estás Que es, enchamucado. que es lo primero que tal vez uno puede pensar, o un cristiano Sí. tradicional, o un cristiano religioso, tal vez pudiéramos llamarlo de esa manera, pues pensaría, Digo ¿no? que sí existe el que te enchamuques, Que sí digámoslo puede así. ser, Puede ser, que también, pero pues ujú. hay que ver, o sea, hay que analizar y escuchar la situación para llegar a esa conclusión, porque Sí, y yo creo que sí es otro tema que después algún día sí, hablaremos, pero ahorita estamos oh, hablando de mejor ser vulnerables. sí, Fue un amiguito fue nuestro detrás de cámara, detrás de cámaras a traer la pizza. trae la pizza. Miren, les vamos a mostrar la pizza. Pueden pasar, sal. Digo que tráela para que te vean. Sí, con la Así como pizza, estás, sí, sí, así sí, como así estás. como está. Es nuestro Kevin, nuestro Susana Unicornio Susana de este Unicornio. podcast. A ver Kevin si te ves. Me enseñan las pizzas. Las pizzas. No sabemos si se Ahorita ve, temblando. pero si se ve, salúdenlo. Ah, díganle Ya, hola ya. para los que no Adiós. conocen. Eso si nosotros no lo tratamos y si no ayudamos a las personas, sucede eso. Entonces, algo que queremos decirles a la gente y a toda la iglesia y a todos los que son de iglesia, no es un tema y no nos hace más pecadores tal vez sentirnos de esa manera, ¿no? Yo creo que el sentir alguna emoción como tristeza, ansiedad o algún tipo de esa emoción, creo que es una oportunidad para acercarnos a Dios. Sí, Pero en Juan 11, hay un pasaje, hay un momento en la historia donde Jesús se siente vulnerable y lo que él pudo hacer es llorar. sí, Y eso habla de lo que él estaba sintiendo en ese momento.
O sea, y si el mismo Jesús pudo sentirse y pudo ser vulnerable, si el mismo Jesús lo pudo hacer, entonces ¿por qué tú no ser vulnerable, no? O sea, no decir sí me siento triste, sí me siento Sí, es que siento ansioso. que muchos cristianos hemos puesto en bueno, que es claro, obvio, es nuestro Dios, es el Señor de señores, pero hemos puesto en tanta como perfección a Jesús que olvidamos que Jesús también fue hombre, o sea, Jesús también tuvo emociones, también experimentó lo que es la tristeza, el enojo, porque también en las palabras y en la serie se muestra, o sea, lo ves visualmente como él, hay un momento antes de ser crucificado en donde se enoja con la iglesia de ese entonces, porque hasta les dicen, están siendo como serpientes dentro de su iglesia, ¿no? No me acuerdo literalmente lo que dice, pero, o sea, Jesús se enoja, también es vulnerable, o sea, creo que como cristianos hemos olvidado que Jesús también fue hombre, porque lo hemos puesto tanto como Dios, y sí, Él es un Dios que todo lo puede, Él es perfecto, pero también Jesús vino como hombre y también experimentó lo que nosotros experimentamos, experimentó la tentación cuando estuvo en los 40 días en el desierto, Él también fue tentado, o sea, también experimentó el caer en el pecado, ¿no? Y no cayó en el pecado, sino fue tentado, ¿no? Pero O sea, lo sintió. sí, Y lo eso habla de sintió, que, o sea, y no precisamente es un pecado, ¿no? Que hoy exacto. estoy triste o siento esto o estas cosas, ¿no? Que sucede en nuestro día a día o en nuestro interior y lo primero que hacemos es juzgar, ¿no? Pero algo que sí quiero mencionar y decir, ¿no? Nosotros, si tú te sientes de esa manera, si tú tienes alguna, no sé, algún estado emocional, no sé, en este momento te sientes triste, te sientes ansioso, algo que pueda estar pasando en tu mente o puedas estar experimentando, cualquier proceso que puedas estar eh, atravesando en este tiempo, no es una debilidad, más bien es una oportunidad en la que tú puedes acercarte, en la que tú te puedes acercar a Dios, en la que tú puedes conocer a Dios como Más personalmente, más personal, sí. más en la palabra hay una parte en donde dice cuando Jesús muere, cuando Jesús es crucificado, dice que él iba a enviar al Consolador, el Espíritu Santo más puede acercarse a nosotros y que lo podemos nosotros hoy sentir. No sé, tú por ejemplo, Lili, tú has tenido a lo largo de esta vida cristiana, ¿que cuántos años son? Yo llevo apenas 4 años, voy por 5 ya en febrero del siguiente año siendo cristiana. Realmente yo no crecí siendo cristiana, No, crecí siendo católica. Yo mormona, fui a catecismo, todo, también fui mormona un tiempo, un año y tanto, fuimos mormones. Y, judía. y también fui medio bruja, digo medio porque nunca profundicé sí profundicé, pero no tanto. O sea, no me metí tanto, No hizo el gracias a pacto Dios. de sangre. Sí, gracias a Ah, Dios llegó a tiempo y no llegué a tanto. Y pero fue, pero fue pero fue. Y sí, me encantaba todo tipo de ocultismo, todo. esotería, todo así, a mí, lo que sea. Pero ahora sí que yo apenas llevo 4 años siendo cristiana. En febrero cumplo ya 5 años y tomo febrero porque fue el día que fui a mi Te encuentro. encuentro. Sí. Sí, a finales de febrero. Ese mes, febrero tuvo, creo, 29 días, creo, porque fueron 3 días de mi encuentro y la verdad, de ahí fue punta de lanza para mi vida. Ya, o sea, fue un punch. Todavía cometí errores siendo recién convertida. Que algún día lo vamos a contar Algún en día este lo van a podcast. escuchar en este gran podcast, mi gran testimonio, pero sí, o sea, todavía recién convertida, todavía hacía ciertas cosas de mi pasado y así, pero poco a poco Dios me ha dado el entendimiento, ha ido transformando mi mente, no ha sido nada fácil, ha sido todo un proceso y es por eso que hoy les puedo decir que puede ser vulnerable con Dios y con la iglesia. Sí, porque si Sí. no, bueno, desde el punto de vista de ella, pues si no hubiera sido vulnerable o si no hubiera sido ella misma, entonces pues no, hoy después de 4 años, pues no pudiera
llegar a ser lo que hoy es, ¿no? Y hablando de títulos o cosas como esa, pues hacemos otras cosas dentro de la iglesia, hace muchas cosas dentro de la iglesia, que le ha permitido crecer, avanzar, ver lo que Dios tiene para su vida, pero a lo que vamos es que se necesita ser vulnerable. Sí. Y nosotros también hemos tenido momentos en la que hemos sido vulnerables y hemos conocido a Dios como ese Dios ese consolador. No sé si tú quieres primero. Creo que parte importante de mi caminar con Dios hasta ahorita, uno, claro, ha sido Dios, pero lo segundo ha sido la iglesia. El momento más difícil hasta ahora en mi vida cristiana fue el año pasado, el 2024. Pasaron muchas cosas. Cuando recién me convertí, hubo muchas bendiciones, todo fue color de rosa y fue muy lindo. Todo derechos de autor. Nos patrocina. Seguimos. Sí, fue muy lindo todo, gracias a Dios, todo fue viento en popa, pero en el 2024 fue una etapa donde no fue no sé si diría prueba, porque muchas de las consecuencias fueron a causa de las decisiones que tomé en su momento, o sea, muchas de las cosas que pasaron fueron por las decisiones que tomé. Pero sí pasaron demasiadas cosas que decía, no puedo, o sea, ya no puedo, ya estoy cansada, me siento mal, me siento ansiosa todo el tiempo, me siento estresada, full, siento que estoy cayendo, o sea, yo tengo diagnosticado depresión y ansiedad y es difícil no luchar, sino sobrellevar o manejar esas emociones cuando ya están en ese punto de que ya eres una persona ansiosa y depresiva. Entonces, en el 2024 ya en ese intermedio de ya no ser tan recién convertida y tampoco ser así 100% del mundo, digámoslo así cristianamente, o sea, ser por ciento ser lo que era antes, estaba en ese intermedio como, ¿qué hago? O sea, y realmente Dios fue ahí parte fundamental de muchas cosas. Ahí tomé muchas decisiones radicales con Dios. O sea, yo me acerqué más a Dios porque decía, antes no sabía dónde refugiarme, dónde ir, con quién hablar. O sea, antes iba a un montón de psicólogos y aún yendo así a 10,000 psicólogos, nunca me sentía 100% bien, ¿no? Y no estoy minimizando la psicología, todo lo contrario. Si necesitan ayuda psicológica, vayan ahí, busquen, por favor, no se queden con esas emociones. Pero, o sea, no me sentía 100% bien, sentía que algo faltaba, como que algo no cuachaba todavía, ¿no? Pero cuando conozco a Dios, eso cambia. Y justo en esa etapa, porque el 2024, de verdad, si yo les contara, no acabaríamos ese podcast, duraría 2 horas. Pero no entrando tanto en contexto, o sea, el 2024 fue muy caótico, no solo personalmente, o sea, de mí, sino con mi familia, trabajo, con mi noviazgo, o sea, fue todo un caos el 2024 y yo sentía que no había dónde escapar, dónde salir, pero fue ahí donde me acerqué más a Dios y empecé a conocer a Dios de una manera más personal, o sea, de una manera en la que podría ser por ciento vulnerable con Él, o sea, de literalmente caerme de rodillas y decirle ya no puedo, o sea, ya no puedo, te necesito 100% a ti porque sé que contigo puedo sobrellevar esto. Y literal, así una vez, un día así orando, así ya cansada, ya exhausta, ya, o sea, al punto de rendirme, o sea, de que estaba teniendo pensamientos nuevamente como de quitarme la vida, así de que ya no puedo, de verdad, esto de vivir no es lo mío, pero así yo en mi parte vulnerable oré, o sea, literal, estaba llorando, así, los que me conocen saben que soy muy chillona. Es muy llorona. Sí, es muy llorona, confirma Sam, pero Llorona. ese día estaba así de que estaba sola, estaba en mi oficina de ese entonces sola y literal me encerré en el baño
y me metí al área, porque tenía un área de regadera del baño, me metí ahí, me hinqué y empecé a orar y dije, Señor, ayúdame, ayúdame, porque ya no puedo, o sea, ya no puedo yo. Necesito de ti 100% completamente, y necesito que tú me agarres y que me pases, porque yo ya no puedo. Y literal, Diosito me cacheteó ahí, el Espíritu Santo dijo, ponte pilas. Dijo, "Ta, ta, ta, ta", 2 cachetadas y ya, levántate, porque yo soy tu Dios y conmigo todo lo puedes. Y yo, ojo, Ujú. no es cierto, y ya me levanté y la verdad, ese día, o sea, sentí al Espíritu Santo como nunca lo había sentido en mi vida. O sea, fue un consuelo total. O sea, fue un consuelo total. En ese momento no dejé de llorar, pero ya no estaba llorando por dolor o por sufrir Sí. o por esa emoción de tristeza, sino estaba llorando porque por la presencia, o sea, estaba llorando de amor, estaba de paz, o sea, sentí una paz inexplicable que no se los podría describir humanamente, pero sentí tanta paz y en ese momento tomé tantas decisiones radicales que cambiaron mi vida y que gracias a Dios fueron unas buenas decisiones, las decisiones correctas. Y de ahí se vio Sí. el, ¿cómo dicen? Glow up Ajá, como un glow up. de Sí, cómo era Lily antes y cómo era sí, la Lily verdad. después. Y, o sea, pues sí, lo que ella vivió, ¿no? Desde su experiencia y de lo que después fue. Porque después de eso, pues ya Lily empezó a avanzar más, ¿no? Porque, pues sí hay cosas como que nos puede ir deteniendo, pero si no somos capaces nosotros aún de como cristianos, pues permitirnos sentirnos de esa manera y luego buscar a Dios, porque cuando nos sentamos, cuando nos sentimos de esa manera, lo Sí. primero que tienes que hacer es sí buscar a Dios, luego sí buscar ayuda Ah, de claro. alguien, pero no hagas todo lo contrario, que a veces la gente, incluso nosotros como cristianos, a veces en vez de buscar primero a Dios o a alguien que nos pueda ayudar, siempre hacemos todo lo contrario, pero no. Sí. Recuerden que sentirnos de esta manera es una oportunidad. Yo recuerdo, am, cuando tú viniste a la iglesia, ¿2000 qué? 2021, creo. 2021. En ese tiempo yo todavía estaba creciendo también dentro de la iglesia. Yo nací en una cuna cristiana, tal vez así. Algunos lo conocerán. Si tú eres de cuna cristiana, comenta aquí, soy de cuna cristiana. Pero yo nací de cuna cristiana, o sea, toda mi vida he sido cristiano, podemos llamarlo de esa manera. Y llegó un punto donde tuve que yo tomar la decisión de creer en Dios o no, ¿verdad? Pero hemos ido creciendo, hemos ido madurando y hubo un tiempo en el que yo me sentí no suficiente para Dios, para mí, o incluso para las personas. Yo ya servía dentro de la iglesia y yo sentía esta emoción rara, no sé cómo describirla. No sé si puede ser llamado como ansiedad, pero si estás como que, no sé, no te sientes, no encajas, no eres tú, no sé, algo está pasando. Y en ese punto de mi vida, algo, y eso fue en la transición en la que Lili se acercaba a la iglesia y todo, este, Sí. yo me sentía así muy alejado de todo. Y pero estaba aquí, o sea, estaba en la iglesia, estaba con Dios, y pero me Estabas, sentía, pero no estabas. estaba, pero no estaba físicamente, no sé cómo mencionarlo. Y yo recuerdo que, pues yo dije, voy a dejar todo, ¿sabes? A veces como que lo único que no debemos de hacer es abandonar esto que Dios nos ha dado. Y lo primero que yo pensé fue, pues voy a dejar todo. Y de verdad, un día, después de noches de verdad de llorar y de sentirme, no soy suficiente. Yo daba clases, yo checaba a los jóvenes y yo decía, yo no lo voy a seguir haciendo, ya no me voy a parar en un púlpito, en un altar, a hablar, a decir, a predicar, a contar, mientras que yo me estoy sintiendo de esta manera, que es algo que no sé cómo explicarlo. Y yo, una semana, yo todavía vivía con mis papás en ese momento y le dije a mi papá, hoy no voy a ir al templo. Y fue mi papá así como, ajá, o sea, ¿por qué?
Y yo creo que nadie más lo vio, pero a ver, ya Lili se se va acordando de ese tiempo. Yo creo que sí los conté a algunos. Le dije, no voy a ir al templo. No vine un domingo, pero lo que hice en vez de irme mejor a otro lado o a otra cosa, lo que yo hice fue ir a visitar a mis líderes. Mis líderes en Tierra Nueva, que son, ellos son nuestra cobertura. Los amamos, no nos funen. Fui a ver si lo ven, ¿no? A ver, Pero mandar. fui a un servicio, ellos tienen 3 servicios, yo fui desde las 9 de la mañana, luego me quedé de las 11 y así. Yo no, pero mira, yo no iba con la intención de hablar con alguien. Yo solo quería distraerme un poco de lo que yo hacía y quería, no sé, recibir de Dios tal vez. Pero se dio la oportunidad, estaba Caro y Armando ahí, que son ellos, son Los un queremos. matrimonio y que han sido de ayuda y de mucha ayuda para nosotros como iglesia de manera personal. Y ese día yo recuerdo, se dio la oportunidad, hablamos y me dijeron, no, pues vente a la oficina y pasé a la oficina con ellos. Funado. Y les dije, y sí, o sea, de verdad, y eso, permitirte ser vulnerable con tus líderes, de verdad, eh, yo les dije lo que estaba sintiendo y casi, yo de verdad que no sé ni cómo explicarlo en ese momento, ni en ese momento no sabía cómo explicarlo, pero me sentía insuficiente. Y se los dije, y yo llorando y entre lágrimas y todo, me escucharon y todo. Y yo necesitaba escuchar eso y que dentro de la iglesia puedes tener em, estos amigos así o estos líderes así, porque tal vez yo no sé, humanamente necesitas de que, ay, no, pues pobrecito, no te sientes, Dios está contigo, Sí, que es como un cristiano tradicional te lo diría, ¿no? Ponte a sí. orar, busca a Ponte Dios, lee la palabra. lee la palabra, ponte a Importante. ayunar, ajá, que sí es parte de, pero no, Sí. ese día me agarró Caro y me dijo, ¿quién eres tú? Y yo así, ¿quién soy yo? Yo llorando, de Yo verdad, también, ¿quién estaba soy? en un mar de lágrimas, estaba súper mal, yo me sentía súper mal. Y pues, ¿quién eres tú? O sea, tú eres Samuel Ríos, ¿no? Y como ellos nos conocen, y tu papá y tu abuelo, y ellos hicieron esto y lo otro, y tú vas a seguir estando ahí todo el tiempo. O sea, yo lo que yo quería hacer es como desafanarme de lo que yo hacía, ¿no? De estar sirviendo dentro de la iglesia. Y ellos me dijeron, o sea, no. O sea, tú todo el tiempo vas a estar ahí, todo, la gente va a pasar, la gente va a venir, te va a decir, la gente te va a amar, la gente te va a odiar, la gente te va a criticar y todo lo que sea, pero tú vas a seguir estando ahí. Y me dijeron, lo que tienes que hacer es esto, y tú tienes que seguir sirviendo y sécate tus lágrimas y fue o sea, como dije, sí, es cierto, ¿no? O sea, como que entré en sí y dije como, pues sí, o sea, yo soy Samuel Ríos, que necesitaba escuchar y no necesité Claro, aleluya. una administración de que me hinqué, lloré, me revolcó Dios, no. Me revolcaron en mis líderes, sí, o Sí, sea, de verdad me hablaron sí. así como se tenía que hablar y Más así caro. como, sí, y la gente que conoce a Caro Caro. y Armando, o sea, de verdad, ahí ustedes, juzguen ustedes, ¿no? Pero ellos me hicieron darme cuenta de que, o sea, sí, y no está mal sentirte así, o sea, seca tus lagrimitas y ponte a servir, o sea, es lo que, es para lo que has sido llamado, es para lo que has sido puesto en la iglesia en donde estás, y es lo que tienes que hacer. Pero lo que yo rescato en Está pasándole las frutas. lo que yo rescato en lo que yo viví fue eso, el que en la iglesia te puedes acercar Sí. y vas a escuchar y la gente te va a oír y la gente te va a dar un consejo. Y ahora, tú siendo la persona que pide el consejo, por favor, tienes que escuchar. Tienes que Sí. escuchar lo que te van a decir. No siempre vas a escuchar lo que necesitas escuchar, sino lo que debes de Sí. escuchar. O sea, no siempre vas a escuchar lo bonito, porque mucha gente Ajá. cuando se acerca a su líder, aquí para los contextos, Sammy es mi líder. Ujú. Sammy es quien me trajo a la iglesia, por lo tanto se convierte en mi líder directo, digámoslo así. Sí. Entonces,
creo que eso ha sido también fundamental como mi crecimiento personal y espiritual aquí dentro de la iglesia, el poder ser 100% yo y vulnerable con mi líder. O sea, hasta a mí lo veo más que como un líder, un amigo, ¿no? Pero sin embargo, sé que también es mi líder y Sí somos amigos. sí somos amigos. Pero yo a veces digo, o sea, esto es lo que tienes que hacer. Sí, a veces no me gusta lo que me dice, a veces Yo le sé, hago caras así. yo sé que a veces me enojo con ella y ella sabe Sí, que me sí, enojo, sí, te enoja pero, feo. pero hay cosas No es como de cierto. que, o sea, tienes que hacerlo, porque Sí, no hay me regaña de que lo tienes que hacer. no hay una opción. Sí, Y a todos les decimos no hay segunda opción. si tú eres parte de una iglesia y tienes un líder, o sea, tienes que saber que la gente Sí, que ha sido puesta para liderarte, pues tienen algo que darte, tienen algo que decirte, tienen algo que enseñarte. A veces no vas a entender qué es lo que ellos te están diciendo, ¿no? Pero tú tienes que hacer y vas a ver que vas a salir de eso, vas a salir adelante. Y bueno, pues prueba de eso, pues los dos estamos aquí, ¿no? Tanto como ella, yo también tengo mis líderes y cuando necesito, eh, hablo y ellos, pues es como de que esto sí, son muy es puntuales. muy puntuales. De mis pastores, hasta Sammy, hasta otros líderes que tengo aquí dentro de la iglesia, mi única opción es acatar la instrucción y seguirla, porque sé que si no la acato, no la sigo, las consecuencias pueden ser peores. Entonces, creo que es parte fundamental, sí, ser moldeable, ser obediente, pero también es parte fundamental que tu liderazgo te sepa escuchar, te sepa instruir y tenga la sabiduría y el discernimiento para apoyarte e instruirte en Aquí ese vamos a momento. hablar de todo y de Sí, todo. O sea, porque sí hablamos de nosotros como humanos, como personas, como discípulos, pero también a la gente que es líder, o sea, tenemos que darnos el tiempo, o sea, ay, y nosotros somos casi. líderes también, o sea, tenemos que darnos Sí. el tiempo y a veces cometemos el error nosotros líderes de no ser buenos líderes, pero eh, pues digo, tal vez si nos suenen o no, no sé, pero sí, necesitamos darnos ese tiempo. Y tú si eres líder en tu iglesia, de cualquier denominación, en cualquier lugar donde tú estés, seamos buenos líderes, seamos buenos Sí. líderes, buena gente que escuche, gente que sepa aconsejar, que pida sabiduría de parte de Dios y que se permita también ser vulnerable y hablar desde lo que uno conoce y sabe, ¿no? Y a veces nosotros siempre le decimos, porque ella también tiene gente a su cargo, ellos, o sea, es así, ¿no? Ella también ve a chicos, Saludos a mis polluelos. pero, pero a lo que vamos es que nosotros, ay, perdón, nosotros siempre le decimos a ellos de que si hay cosas que no podemos resolver nosotros como líderes, pues bueno, buscar ayuda de alguien más que pueda ayudarnos, Sí. que pueda darnos ese consejo, ¿no? Y o sea, que siempre se puede resolver, o sea, que se puede resolver, pero que no seamos ese punto de no gracia. O sea, que podamos nosotros ser ese punto de gracia, que podamos escucharlos, que podamos aconsejarlos, que podamos decirles algo o jalarles las orejas o lo que sea, ¿no? Pero Podemos ser Dios aquí en la tierra. O sea, que podamos ser Jesús en la sí, tierra. Jesús en la tierra. Sí, no nos vayamos tan alto. Sí, que podemos ser más como Jesús, no somos Dios, ¿verdad? Porque Jesús es un ejemplo muy vivo de cómo liderar a personas o cómo Sí, escuchar a la gente, porque Jesús literal siempre que uno de sus discípulos pasaba por algo. pasaba por algo, acudía a Jesús, o sea, y Jesús era muy amable, muy atento, De pero escucharlos, también de abrazarlos sí, y de regañarlos. sí, O más que sea, sí, regañarlos, o sea, sí regañarlos, pero era como puntual. la corrección puntual, o sea, no era nada más regañarlos por regañarlos, sino era lo que Dios tenía que decirles a ellos a través de Jesús. Ujú. Y digo, creo que vean The Chosen, por favor. Es que creo que The Chosen retrata muy bien cómo Jesús se vio en esta tierra, porque pues no nacimos en ese tiempo, ¿verdad? Entonces creo que la serie retrata muy bien cómo, porque siento que lo lleva muy humanamente. O sea, sí lleva lo que dice la palabra y así, sí, pero creo que toca muy humanamente a Jesús. Y siento que eso le faltaba a las personas, como ver más humano a Jesús, porque como dije al principio, hemos puesto a Jesús en Dios, en ese perfecto Dios, y así que lo encajamos tanto en eso que olvidamos que también fue humano, o sea, que también fue hombre, que también vivió lo mismo que nosotros vivimos. Ujú. Y pues eso, ¿no?
tomar a Jesús como ejemplo y más si eres líder, pastor, etcétera, en tu iglesia, o sea, si tienes un cargo importante, si Dios te puso donde te puso, es porque sabe que algo tienes que enseñar, que algo tienes que compartir, que va a usar tu vida para impactar la vida de otros. Entonces es importante que también cuides tu salud emocional, tu salud física y que cuides tu vida espiritual con Dios. O sea, Sí, y entonces esto, yo creo que este podcast es para todos, desde el punto donde tú te encuentres, desde el tiempo que tú te encuentres hoy viviendo, este podcast es para ti, o sea, de verdad. Yo creo que este podcast es donde podemos nosotros, es un espacio en el que podemos nosotros hablar sin miedo, tal vez que nos van a regañar, no sé, sin paz no nos pero, no queremos. No queremos. pero poder nosotros saber que hay esperanza, ¿no? Y que vamos avanzando, que vamos creciendo, que, que ser reales nos va a acercar más a Dios, ¿sabes? Y no tratar de aparentar otras cosas. No, no, o sea, de Sí. verdad tratemos pues de ser reales y yo creo que eso es lo que Dios necesita, lo que Jesús necesita para que podamos crecer, para que nosotros podamos avanzar, para que Dios pueda mostrarnos algo para nuestras vidas, es ser reales, ser genuinos, ser transparentes y saber eso, ¿no? Que yo creo que si hoy tú estás pasando por algún momento así en tu vida, estás pasando algún proceso, te sientes triste o lo que tú puedas estar sintiéndote en el punto en donde tú te encuentres, recuerda algo. Primero es que siempre Dios va a estar contigo, siempre Dios va a estar para escucharte. Recuerda que lo que tú hoy estás atravesando es una oportunidad. Es una oportunidad para que tú puedas acercarte a Dios, para que puedas conocerlo de manera personal y que no es una debilidad, que no es un pecado, que no es algo que te aleje, que no es algo que cree un muro o una barrera para que tú no te acerques, ¿no? Y que sepas que Dios va a estar ahí para escucharte, para transformarte, para, para hacerlo, ¿sabes? Yo creo que eso es lo primero que tú debes de saber después de que también no estás solo. Yo creo que hay gente en tu iglesia, que hay gente cerca de ti, a tu alrededor, que puede escucharte, que puede aconsejarte, que puede ayudarte a resolver tal vez lo que tú estás viviendo. Y que eso, las etapas que tú pases en tu vida, pues que no va a ser tal vez como que algo no te va a volver a pasar, pero eh, que tú sepas que siempre va a haber alguien que pueda ayudarte, ¿no? Busca a las personas correctas, acércate a las Sí. personas correctas, ve con tu líder, ve con la gente que de verdad pueda decirte algo que necesitas escuchar, Sí, ¿no? no vayas ahí con el hermanito que tienes al lado, ¿no? Porque no, a El veces, hermano, sí, sí, no. sí, muchas veces nos confiamos de que todos somos cristianos y, voy con mi hermanito de Sí, al lado es a una ver red qué me flag. dice, pero a veces, pues pues también el hermanito de al lado igual está igual o peor que tú, pues te lleva por un consejo no correcto, ¿no? Consejo que te puede llevar a tomar decisiones que tal vez no sean las decisiones correctas que Correcto. te lleven a un verdadero cambio, ¿no? Digo Sí, que no está mal, pero pues sí necesitas acudir con el liderazgo, ya sea tu líder directo o en este caso tus pastores, o sea, el liderazgo que tengas en acercarte con ellos y decirles, mira, me siento de tal manera, me pasa esto y la verdad necesito pues guía, ¿no? Necesito que me ayudes. y mira, y realmente a veces, Sí, si tú te encuentras en una iglesia en donde tal vez no se hablan como de estos temas o no sucede esto que para nosotros es normal que suceda en nuestra iglesia, pero que tal vez no sucede en tu iglesia, o sea, no es como de que "Uy, me tengo que cambiar de iglesia o no sé. sí, sí, no, no. Acércate. Yo creo que lo primero que tienes que hacer es acércate primero a hablar con alguien más no sé, algún líder. No necesariamente tiene que ser de tu edad, no necesariamente tiene que, pues tú, no sé, un líder de jóvenes o algo así, no, si tú eres un joven o si tú eres una mujer o lo que sea, pero acércate con alguien
y seguro te puedan ayudar a resolver algo, seguro te puedan ayudar y te puedan escuchar, No queremos que nadie salga de su iglesia. pero que sí entiendas que a veces hemos vivido en culturas diferentes, o sea, las iglesias y la manera en la que las iglesias hoy viven, hoy están funcionando son muy diferentes. Y, y pues sí, o sea, nadie tiene la culpa, pero así todos hemos crecido de manera diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella tiene otros valores, yo tengo otros valores, por así mencionarlos, o por darte un ejemplo, y por no haber crecido como Lili o Lili no haber crecido como yo, pues alguno de los dos esté mal, ¿no? Simplemente crecemos diferente, pero se puede ir mejorando, ¿no? Entonces, Por si necesitan alguna consejería o algo, digo, como estamos empezando, pues creo que vamos a poder tener el chance de poder leer a los que nos escuchen. Pero pues ahora sí que, como dices a mí, no te estamos invitando a que salgas de tu iglesia. Digo, sí es una gran red flag que como iglesia no haya esa apertura en el liderazgo. sin modos, Y ni perdónanos, modo, pero perdónenos iglesias, pero es la pues verdad. tiene que, pero tenemos que salir adelante y Sí, no por eso te alejes de Dios, no por eso te sí, alejes de la exacto. iglesia, o sea, de verdad. Porque creo que muchas personas han salido heridas de la iglesia y por lo tanto se alejan de Dios Y de todo. y de todos. Y me incluyo porque fui una de esas personas, o sea, que se alejó y que... Me dan mareo. Ah, que se alejó de la iglesia, bueno, se alejó de Dios y de la iglesia por personas que me hirieron en su momento, ¿no? Y esto Sí. hablando en la iglesia católica y en la Luego iglesia hablaremos mormona, de eso. luego hablaremos de eso. Pero pues pues sí, hubo personas que me hirieron y yo por lo tanto taché a Dios como el culpable cuando él no fue el culpable. Entonces, siento que también como iglesia debemos de cuidar mucho eso, la apertura, el ser vulnerables, el ser reales, porque creo que hemos encajado tanto en la iglesia en ser perfecta, en aparentar cosas que realmente pues no. Y un claro ejemplo es el de, pues hace poco pues Jess y yo sacaron su documental y pues ellos vienen de cuna cristiana. Sí. Bueno, y pues su papá pues realmente no fue real, sino solo Trató tuvo de aparentar. apariencias, trató de aparentar y lastimó Y eso por destruyó. consecuencia a su familia, exacto. Sí, yo creo que pudieron haber sido usados, Sí, o su vida pudo haber sido también buena para, no sé, la iglesia sí, cristiana. No significa que hoy no sean buenas personas, ¿no? Pero pues sí fueron lastimados por la iglesia sí, y por el no ser reales, que es lo que sí, buscamos, ¿no? Que el ser reales, el ser genuinos, ser transparentes. sí. Y creo que por eso ahorita las personas como que, por ese tipo de cristianos o ese tipo a veces de Por testimonios, gente como tú. por ejemplo, Ajá. como tú, Por papá cristianos de como Jess y tú. yo. No es No, pero cierto. por gente como tú, que tal vez nos estás viendo, que no has pecado, pero pues hay que cambiar, hay que mejorar. Sí, Pero por gente como tal vez nosotros como iglesia que hemos dañado a gente, pues la gente no se quiere acercar hoy en día, ¿no? Y sí, que eso es exacto. lo que buscamos. O sea, yo creo que dentro de este podcast vamos a aprender todos de todos. Y si tienes algo que decirnos, puedes decirnos algo, algún comentario, algo que Sí, quieras decirnos de lo que hayas escuchado y lo que puedas ni modo. agregar. Pero sí, o sea, de verdad, a veces perdemos mucho como iglesia. O sea, hemos sido llamados a predicar el evangelio y lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Esperemos que este episodio pues pueda ser también bueno para ustedes, que ustedes puedan escucharlo, que les pueda ayudar y que tal vez puedan sentirse reflejados, ¿no? Sí, Que puedan sentirse como identificados, picados. sí, que puedan Sí, ustedes sentirse libres también de contarnos algo. Si quieren enviarnos ahí un mensaje en las redes sociales, lo pueden hacer. Pueden escribirnos a través de Instagram, de sí, estamos para TikTok, ustedes. de Facebook. Sí, Pueden repito, escribirnos. si no tienen, o si tú no eres un cristiano o Sí. te quieres acercar a Dios, pero no sabes cómo y así, pues contáctanos y estamos muy gustosos de guiarte, de enseñarte y ahora sí que ir de la mano contigo, porque creo que también eso es importante cuando alguien recién se convierte. Creo que para mí fue muy importante el que yo cuando llegué, pues llegué prácticamente sola, o sea, nadie de mi familia llegaba en ese entonces, ahorita gracias a Dios, pues parte de mi Sí. familia llega, pero yo llegué sola, entonces yo venía sola, yo andaba sola y creo que parte fundamental de eso fue el apoyo que me dio la iglesia de muchas veces muchos hermanos, incluidos los pastores y la familia pastoral me llevaba a mi casa, me traía, o sea, me iban a buscar, me
me regresaban a mi casa, pues, y, y la verdad se agradece mucho ese apoyo y creo que como comunidad también y como familia cristiana debemos de hacerlo. de hacerlo, sí, Todos podemos ser mejores cristianos, o sea, sí, debemos de todo, ser mejores cristianos, debemos de ser mejores personas, mejor iglesia. Si tú vienes a nuestra iglesia, seamos mejores todos los días, no tratemos de aparentar, tratemos de ser reales y si tú tienes algo que hablar con alguien, háblalo, dilo. Ay, perdón, el café. Pregunta, habla, no te quedes callado, es bueno hablar, es bueno. sí. No Yo te lo guardes, porque al final de cuentas guardarse todo ese tipo de cosas al final del día o al final van a explotar en algún momento y va a ser siempre de una manera negativa. puede cobrar factura. Sí, puede cobrar factura y no es mentira porque lo he vivido, o sea, siempre que acumulas esas emociones y se van transformando en algo pues no positivo en tu Positivo. vida, en tu vida. Antes de ir ya como aterrizando para ir acabando y ya terminar este podcast que seguro ya no nos quieren escuchar, pero lo hacen por compromiso. Los de la iglesia. No hay que mentir, digo, no hay que, ¿cómo dicen? No hay que mentir por compromiso. Sí, No hay que mentir es por convivir, por ¿no? convivir. No hay que mentir. Sí, no hay que mentir No, por no es cierto, convivir. esperamos que sí nos escuchen. Pero antes ya para ir aterrizando, yo quiero tomar lo que hice la palabra en la Biblia en Santiago, capítulo 1 verso 2 verso 4 que luego le voy a dar el tiempo a Lili, pero hay algo que quiero que sepas acerca de algo que rescatamos de este primer episodio acerca de nuestras emociones. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando están pasando por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y la paciencia debe tener su obra completa para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. Y esta parte de la escritura pruebas que las emociones no es pecado, no es un castigo, más bien es una oportunidad para crecer, para madurar y para fortalecer tu fe. O sea, que es algo que debemos de pasar, que debemos de sentirnos, que debemos de ser, que de hecho estamos nosotros en una serie que se llama Intensamente, dejen que Dios los Nuestra transforme iglesia. en nuestra iglesia y estamos hablando de eso, estamos viendo lo positivo de las emociones que es para nuestra vida, porque a veces siempre nos encapsulamos en lo malo, ¿no? Sí, La tristeza es malo, la ansiedad es malo, no, yo, por ejemplo, yo hablé de un tema acerca de la alegría, y la alegría tiene cosas buenas y tiene cosas malas, ¿no? Pero vidas negativas. cosas positivas o negativas, pero algo que tenemos que dejar es que Dios nos transforme en nuestra vida y que tú sepas eso, que es una oportunidad para crecer, para madurar y para fortalecer tu fe. Entonces, si tú estás pasando por alguno de esto, no tengas miedo. Esto solamente es una oportunidad para tu vida. Sí, y justo yo les quiero compartir Filipenses 4 al 7 y esto ahorita que lo estaba preparando me acordé justo de ese momento que les conté hace un rato, de ese momento de vulnerabilidad, justo cuando abrí mi Biblia eh, y estaba pues así buscando la sabiduría, ¿no? Del Señor. Leí Filipenses 4 del 6 al 7 y lo tengo hasta en mi fondo de pantalla del laptop tatuado. Cierto, no tengo tatuaje. Luego hablaremos de Y eso, luego hablaremos de eso. de la tatuaje. Pero dice la palabra de Dios, no se inquieten por nada, sino que en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No, recuerda que no estás solo en este proceso, recuerda que no estás solo en este caminar. Dios está contigo, Jesús está contigo, el Espíritu Santo está contigo. Nosotros estamos contigo y recuerda que no tienes que vivir todo esto solo. Muchas veces yo intenté vivir todas estas emociones solas, o sea, todas estas situaciones de vida solas, las traté de sobrellevar solas, pero solos no podemos. En la ciencia por naturaleza y está demostrado que somos seres sociales, entonces solos no logramos muchas cosas. Y créanme, las personas que dicen, yo sola pude, no. Alguien te ayudó en su momento, alguien te empujó, alguien te alentó y esa es gracias a esa persona que estás aquí el día de hoy, ¿no? Entonces, acércate a Dios, acércate a la persona de confianza que tengas, tu liderazgo, en este caso,
Y pide ayuda, no tengas miedo de ser vulnerable. Entonces, para ir cerrando esto, solamente tengo que decirte lo siguiente, no estás solo, no eres menos cristiano por sentirte como te sientes y Dios no te ama menos por llorar o por expresar o por lo que sea. Eres amado, yo creo que es lo único que tienes que saber y pues esperamos de verdad que te haya servido, que alguna palabra que nosotros hayamos mencionado, que lo puedas atesorar. Y bueno, y que pues, no te lo tomes tan en serio tal vez de las cosas que decimos, ¿no? Pero pues sí, tratamos nosotros de hablar de lo que nosotros sabemos, hemos experimentado. Y vamos creciendo todo el tiempo, vamos aprendiendo, nunca dejamos de crecer, siempre tratamos de ir por más. Y pues hemos llegado ya al final de este primer episodio, de esta primera temporada. Vamos con el primer episodio que hablamos acerca de las emociones. La verdad es que esperamos que les haya gustado, esperamos que algo pueda ser de bendición para sus vidas. Esperamos que puedan estar la siguiente vez aquí. Gracias por acompañarnos. Gracias, aquí nos vamos a ver cada sábado. Cada lunes. Cada lunes. Sí, vete. Bueno, si esto te ayudó o si algo de lo que dijimos tocó tu vida, pues compártelo. O sea, compártelo con tus amigos, con tu familia, con tus conocidos. Tú comparte. Con algún cristiano. Tap en la pantalla. Tap en la pantalla. Tap en la pantalla. Suscríbanse. Compártanlo. Suscríbanse a este canal. Compártanlo con sus amigos, compártanlo con gente de su iglesia, con algún cristiano no tan cristiano. Un cristiano fake. Compártanlo con todos. Ayúdenos a poder crecer. También queremos que ustedes son parte fundamental de esto y esperamos que puedan ayudarnos en este proyecto. Síganos en nuestras redes sociales. Van a estar apareciendo aquí abajito, y también vamos a dejar todos los links en la parte de abajo para que puedan seguirnos a través de nuestras redes. Recuerda que si tienes algo que mencionarnos, si quieres platicar con alguno de nosotros, por favor envíanos un mensaje en nuestro Instagram, en nuestro Facebook o en nuestro TikTok. Vamos a estar ahí para apoyarte, para hablar contigo, para escucharte. Incluso tal vez a una videollamada, estaría bien padre. Sí. Si algún día quieres hablar, quieres platicar, quieres solamente hablar con alguien y eso, pues podemos hacerlo sin ningún problema. Y si tú tienes algo que decirnos, algo que formarnos, está nuestro buzón de opiniones. Están los comentarios en la parte de abajo. Y alguien de nuestro equipo se va a comunicar contigo. Sí. No es cierto, pero pues sí. Ahora sí que gracias a todos. Solo somos dos. ¿Cómo es el meme? Ay, ni al caso, Julián. Solo somos tres. Todos los lunes a las 6 de la tarde. Vamos a subir episodios nuevos aquí en este canal, Punto de Gracia. Así que gracias por haber estado. Yo soy Sam. Yo soy Lili. Y esto fue Punto de Gracia. Punto de Gracia. Así que nos vemos. Denle like, compartan. Gracias a SEA por prestarnos sus instalaciones. Gracias SEA Visión Global, los amamos. Sí, adiós. Gracias también a todos.